Estos son los que mientras estuvieron en la tierra, con su sangre plantaron la Iglesia, bebieron el cáliz del Señor y lograron ser amigos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Humildemente ante Dios amor, en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que nos llenas de santa alegría, en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu Iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los Ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes, de 4 soldados cada uno. Tenía de intención de presentarlo al pueblo para las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atados con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda, tocando a Pedro en el costado. Lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viviendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo:
Ahora sé realmente que el Señor ha enviado su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contemplarlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Pues celebramos la Santa Misa en este día de hoy con el máximo título litúrgico, que es el de la solemnidad de los santos apóstoles San Pedro de Betsaida, como su hermano Andrés, y Pablo de Tarso, ambos mártires, por esto el color rojo. Ambos confesarán de una manera radical a nuestro Señor Jesucristo. En el año 64 Pedro en Roma
y en la misma ciudad, en el año 67, San Pablo. Pedro en la crucifixión, Pablo en la decapitación. Pedro, cabeza de los apóstoles, confesor en este momento: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, tú eres Simón, tú eres Pedro. Sobre esta piedra que es, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta confesión del reconocimiento de Jesucristo, nuestro Señor, como el Mesías esperado y enviado por Dios. Y sobre esta realidad está construida, está edificada la Iglesia, en el Mesías, en el Redentor, en el Salvador, en Jesucristo, en el Señor, que ha fortificado, ha transformado la vida de este hombre del lago de Galilea, de su quehacer en el pescado. Quienes van a Israel, quienes van al lago de Galilea, pues el famoso pescado de San Pedro. Y tenemos este hombre que será pescador de hombres, eminentemente entre el mundo de los hermanos judíos convertidos a la fe. Pablo de Tarso, persecutor, a las puertas de Damasco, este encuentro con Jesucristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Que entrará ciego para recobrar la vista y para recuperar pues toda su vida, reencontrar el sentido de su vida en Jesucristo. Mi vida es Cristo. Y por ello un hombre que se gasta y se desgasta, descubriendo un carisma peculiar de cara a los gentiles, de cara a los paganos, y en sus viajes ir extendiendo la fe. San Pedro con sus 2 cartas y San Pablo con todas sus cartas: Romanos, Corintios, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filipenses, todas las cartas de San Pablo a las comunidades, fortificando a los hermanos en la fe, instruyendo, corrigiendo, animando, dando una palabra de Dios, junto con este don. Si bien él no vivía de la oratoria, sino que él es un hombre que anuncia lo que el Señor ha hecho con él, una vida nueva. Las basílicas de Roma, tenemos la de San Pedro del Vaticano, sede desde hace siglos de la residencia papal, aun cuando la catedral de Roma es San Juan de Letrán, de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que son los 2 titulares de la Iglesia Catedral de Roma: San Juan de Letrán, San Pedro del Vaticano, y luego, donde están los monjes benedictinos, la gran basílica también mayor de San Pablo de Extramuros, allí con aquella inmensa imagen de San Pablo con aquella espada, porque al ser ciudadano de Roma no puede ser crucificado. Y así morirá una muerte noble y rápida, que es la decapitación, según la tradición, en la llamada Lettre Fontane, dado que según costumbre que se decía, a la decapitación de Pablo la cabeza dio 3 tumbos y en cada uno de los lugares salió una fuente. Esto está dentro de estas tradiciones bonitas, Lettre Fontane, lugar del martirio de San Pablo. San Pedro crucificado, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, los pies arriba y la cabeza abajo. Pues aquí están cada uno con su temperamento, con su comunión profunda, con sus divisiones, entiéndase, porque también son diferentes percepciones y diferentes maneras de ser, pero ambos en la comunión del amor y en el anuncio de la buena noticia. Nuestra basílica y todas las basílicas, haciendo las oraciones, el credo,
confesión, comunión eucarística, Padre Nuestro, Ave María y Gloria, se consigue pues la indulgencia, en este caso, por privilegio plenaria, cosa que está concedida a esta iglesia, a esta parroquia, templo que es basílica, basílica menor de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de la Virgen. Pues pidamos la ayuda y felicitamos a los muchos Pedros y Pablos, nombre tan común entre tantos hermanos nuestros, como Petras, Paulinas, que celebran estas figuras magníficas y egregias de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina para la Iglesia edificada sobre la roca de Pedro y pidamos por el mundo entero iluminado por la predicación de Pablo. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia del Dios vivo, roguemos al Señor. Para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen, roguemos al Señor. Por los que sufren persecuciones, por los que están encarcelados a causa de su fe, para que, por oración perseverante de la Iglesia, obtengan su libertad, roguemos al Señor. Para quienes nos encontramos hoy reunidos aquí, perseveremos firmemente cimentados en la doctrina apostólica y la integridad de la fe y anunciemos a Cristo al mundo, roguemos al Señor. Protege, Señor, a este pueblo que te busca sinceramente y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concédele los bienes que te ha pedido por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos para consagrarla a tu nombre y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad,
Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu Iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva Iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos, a quienes venera el mundo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu sacrificio, en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro y San Pablo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos te pedimos por Odette Tirot y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará sana. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Pedro dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia,
que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola familia, arraigados firmemente en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro os ha fortalecido y os ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, os dé su bendición. Quien os ha instituido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, os ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos para Cristo, para que así por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz uno y otro bajo la espada, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.